Buenas noches, queridos amigos del Club Cuántico. Nos encontramos una vez más para hablar de ciencia y tecnología y además escuchar rock del bueno en Radio Universitaria. Hoy día tenemos un importante invitado, nuestro amigo Francisco Rocco. Él es filósofo de la Universidad de La Serena, aunque dice que es profesor de filosofía. Nosotros sabemos que es filósofo, hemos leído sus obras. Bienvenido, Francisco. Gracias, Marco, por la invitación. Y al empezar, bueno, te felicito por el interesante programa que tú has creado. Creo que es una tarea de las emisoras vinculadas a las casas de estudio superior difundir algunos temas, algunas conversaciones que vayan algo más allá de la farándula a la que nos estamos acostumbrando hoy, desgraciadamente, en nuestro país. Francisco, el tema de hoy día, bueno, el ciclo del Club Cuántico es el hombre y el universo, y el tema específico de hoy día es religión, ciencia y filosofía. Quisiera introducirte en el tema de la siguiente manera. Más o menos siglo V, Grecia antes de Cristo, la posición filosófica de los atomistas como Demócrito y como Leucipo respecto del universo, otros como Anaxágoras, etcétera, postulan una visión naturalista del mundo, enfrentada a una visión distinta del universo, que es representada por sectores más religiosos. Esta pugna se define finalmente en Grecia a favor de uno de los sectores y habrá, por lo menos en Occidente, un largo periodo en donde estas opiniones respecto de la realidad van a quedar más o menos ocultas. ¿Tú nos podrías explicar o aclarar un poquito por qué se produce esto? Sí, mira, la verdad es que el pensamiento antiguo, el pensamiento griego, es un pensamiento rico, versátil, en el cual hay una multiplicidad de perspectivas, de investigaciones, de temas, que hoy en el siglo XXI todavía no deja de sorprendernos. Como tú bien señalas, claro, hay algunas corrientes naturalistas, mecanicistas, a quienes Aristóteles le llama los físicos, para diferenciarlos de las investigaciones metafísicas que después se inauguran con Parménides, con Sócrates, con Platón, que es otra línea. Pero en honor a la verdad, fíjate que entre más antiguo, siglo V, siglo VI, siglo VII, hay un ideal de sabiduría y hay un hombre al que los griegos valoran y que es el sabio antiguo. Y ese sabio antiguo se caracteriza porque es matemático, físico, arquitecto, sacerdote, músico, es decir, representa la sabiduría. La separación, la fragmentación empieza, diría yo, en el siglo V, como tú bien señalaste, cuarto, tercero. Ya empiezan esas divisiones en las actividades humanas, en los modos de investigación, en las metodologías, pero entre más antiguo hay una mirada bastante holística respecto del mundo y respecto de la forma de investigar. Ahora, yo creo que nunca se olvidó la investigación física. De hecho, en el liceo, que es la educación, el instituto de educación que Aristóteles crea en Atenas, se realizan investigaciones científicas. Se realizan disecciones con cadáveres. Yo creo que Aristóteles, con justa razón, se le ha denominado el padre de la lógica, pero diría yo también que se le ha olvidado que es como el padre de la biología. Quisiera consultarte a propósito de Aristóteles, y moviéndonos un poquito en el tiempo. Acabo de recordar una frase que no recordaba antes de que empezáramos el programa, que era de Flaubert y que aparece en un libro de Marguerite Yourcenar, que dice al final, los dioses no estaban ya, Cristo no llegaba todavía, desde Cicerón a Marco Aurelio el hombre estaba realmente solo. Esto ya es Imperio Romano, más o menos siglo I hasta siglo II, III, en donde aparecen otros filósofos que también reivindican este naturalismo y este amor a la vida, que es un poquito diferente al religioso. Siglo III comienza a existir un sincretismo de religiones, ¿no es cierto? Finalmente Constantino hace
viable el cristianismo dentro por razones políticas más que por razones seguramente religiosas. Y el cristianismo se entroniza en un momento y va a durar mucho tiempo. La filosofía también va a cambiar, digamos, o sea, va a estar al servicio de la fe más que al servicio del conocimiento. Mi pregunta tiene que ver un poquito con eso. ¿Por qué, desde el punto de vista de la filosofía, de tu concepto, esta especie de vaivén dialéctico de que estas cosas empiezan, terminan, ver el mundo natural y después esconderlo a través de la religión y que queda subterráneo y después vuelve a renacer? ¿Cuál es el motivo por el cual se produce esto? Mira, entre las variadas interpretaciones, hay una que a mí me gusta en particular, y que es una mirada nihilista respecto del mundo y de la historia. O sea, una mirada nihilista en realidad de todo cuanto hay. Y se refiere a que todo cuanto hay tiene en sí el germen de su propia destrucción, como que cada cosa lleva en sí el germen de su propia nada. Por lo tanto, no habrían eh, elementos eternos, sino que tiene todos sus horas y sus días contados. Entonces, si nosotros miramos todos estos fenómenos desde esa perspectiva, nos encontramos con que ellos surgen, se desarrollan y en algún momento comienzan a decaer para que a su vez comiencen a nacer otros y así sucesivamente. Que no solo es nihilista, sino que también es dialéctica. Entonces eso explica por qué determinados hechos se olvidan, luego se retoman en otro tiempo y así sucesivamente. Y yo creo que eso es lo que le da precisamente la riqueza al mundo, a la historia, a las generaciones, a las épocas. Si todos pensáramos lo mismo, el mundo sería una lata, sería un verdadero aburrimiento. Precisamente es la diversidad la que encanta las épocas. Y Pero no hay una en un periodo determinado, suponte tú, siglo tercero hasta el siglo XV, siglo XVI, en donde en algún sentido esa diversidad se pierde, por lo menos en Occidente. Sí, mira, te iba a señalar que en el caso de la época que me preguntaste tú concretamente, después de la muerte de Aristóteles se produce un vacío filosófico. Aristóteles deja la filosofía en tal altura que los que vienen a continuación no son capaces de mantenerla en ese estado. Por lo tanto, se genera ahí una suerte de vacío, una falta de convicción. En el lenguaje de hoy podríamos decir que empiezan a cambiar los paradigmas, los modos de ver y entender el mundo. Y antes del advenimiento del cristianismo y después de la muerte de esta gran filosofía griega, se produce una especie de silencio, de baja, de decaimiento, como algunos han señalado.